Hola, buenas tardes. Estamos acá para escuchar a Norberto Giannini. Hola Mariano, vamos a estar comoderando esta charla. Hola Silvia, Bienvenidos, bienvenidas hola, todas. hola gente, hola Eh, Norberto. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bueno, empecemos presentándolo nomás a Norberto, si les parece. Norberto es doctor en biología, ¿sí?, de la Universidad Nacional de Tucumán, donde también es profesor. Es investigador principal del CONICET en la unidad de ejecutora Lillo. Se dedica a la evolución de mamíferos, especialmente marsupiales y murciélagos, pero también trabaja con plantas y con aves. Tiene casi 100 publicaciones entre artículos, libros, contribuciones en libros, etc. Además, ha escrito una obra de teatro y es dibujante también, dibujante científico, digamos, de ilustraciones científicas y de dibujos, digamos, de arte artístico. Yo he visto la obra de teatro, estaba muy buena. Nos pareció importante invitar a Norberto para dar una visión evolutiva, digamos, de los patrones ecológicos que nosotros estudiamos, que a veces tratamos de entender forzadamente con lo que estamos viendo hoy, sin darnos cuenta que es un pantallazo, una fotografía, una instantánea de algo que se viene forjando, digamos, hace muchos años, ¿no? Es un momento efímero, digamos, en la realidad histórica de los patrones que estamos viendo. Gran parte de lo que estudiamos los ecólogos tiene sus raíces y sus explicaciones en fenómenos que han ocurrido hace miles de años y que nosotros, bueno, nos quedamos cortos y no los vamos a entender con el tiempo de un doctorado, o ni 2 años, ni 10, ni siquiera 100 años, ¿no? Entonces, bueno, esta visión nos ayuda a entender más en profundidad los patrones. Creo que, digamos, lo importante de esta charla es nunca perder de vista esa visión histórica cuando estudiamos la ecología, ¿no? Bueno, gracias Norberto por aceptar la invitación y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. No sé si son muchos o pocos los que están por ahí. Yo soy Norberto Giannini y primero que nada quisiera agradecer a los organizadores de la reunión, muy especialmente a Silvia y a Mariano por la invitación. Sí, y también agradecer a mis instituciones, la Unidad Ejecutora Lillo y la Facultad de Ciencias Naturales de Tucumán, y a los PICT que contribuyeron recursos para la investigación. Dicho esto, ya dejamos cubierta la parte de agradecimientos y vamos directamente a la charla de hoy. Por lo que entiendo, va exactamente contrario al lema de la reunión, ¿sí?, que apunta hacia el futuro, qué es lo que vamos a estar investigando ya bien entrado en el antropoceno, ¿está bien? Y esta charla apunta al pasado, a tratar de entender el origen de estos ensambles que hoy podemos muestrear y tomar datos, también las interacciones, en lo que llamamos el tiempo profundo, que es una traducción torpe del deep time, que nosotros en general le decimos el tiempo geológico, ¿está bien? De ahí el título, Millones de años de ecología. Todos los patrones que nosotros estamos estudiando y mostrando en el presente tienen profundas raíces temporales. Y eso es lo que vamos a investigar en esta charla, concentrados principalmente en mamíferos, que es el tema que yo estudio más. Valga como ejemplo esta foto de este murciélago teropódido de África que tienen ahí en pantalla. Fíjense la cantidad de cosas que uno puede reconocer en esa fotografía. Primero, es un murciélago grande que está comiendo ficus tropicales en África, y fíjense que eso está ocurriendo de noche, y el murciélago eligió un ficus maduro y no uno verde. Aterrizó en la infrutescencia, en realidad parte inflorescencia todavía, ¿sí?, que quiere decir que es un tipo específico de vuelo y de aproximación a la planta. La infrutescencia está péndula, muy separada de las ramas y de las hojas del árbol, ¿me entienden?
es increíblemente cargada de información esta imagen, ¿sí? Y si bien en esta charla no voy a tocar específicamente el tema de los murciélagos paleotropicales, como es este el caso, ¿sí? Solo una diapositiva se va a encargar de eso. En realidad, esta es la clase de cosas que nosotros podemos conocer en el presente, y lo que vamos a tratar de explorar es hacia atrás, cómo se originaron y se establecieron esas interacciones. Y la charla entonces va a tener tres ejes. Un eje temporal con tres ejemplos que elegí de los muchos cientos de ejemplos que podría haber elegido, parte de investigación mía y parte de investigación de colegas conocidos, ¿sí? Básicamente, estudiar patrones que vemos hoy y que se pueden trazar a un cierto tiempo cercano, básicamente el Pleistoceno, patrones que podemos explicarlos y entenderlos con ir para atrás en el tiempo unos 2 o 2,5 millones de años, patrones intermedios que los podemos trazar hasta el Mioceno, hace 15, 17, 20 millones de años, y tratar de buscar patrones más profundos en el tiempo, al comienzo del terciario, ¿sí? Entre hace 40 y 66 millones de años. Esos son tres ejemplos, pero antes voy a tratar de establecer algunas bases, porque este estudio se va a apoyar en información filogenética, información biogeográfica y en información paleobiológica. ¿Está bien? Entonces, vamos a familiarizarnos muy brevemente con árboles filogenéticos, con un poquito de biogeografía, con algo de paleobiología, antes de entrar directamente en los ejemplos que elegí para conversar con ustedes hoy. Siguiente. Bueno, ahí está. ¿Me informa si pasó a la siguiente? Sí, veo que sí. Bueno, con esta, yo creo que hoy, a la altura de nuestra disciplina, todos conocemos lo que son árboles filogenéticos, y por favor no quiero insultar la inteligencia de nadie con esta diapositiva, solamente mostrarles algunos de los elementos básicos de árboles filogenéticos para que podamos conversar algunos temas luego, ¿sí? Aquí está el árbol, el famoso árbol de Darwin, con información que fui agregando, ¿sí? Fíjense que este árbol tiene una raíz que le puso Darwin, tiene nodos internos, que son los que unen a distintos grupos, ¿sí? Y los llamamos clados o grupos. Tienen nodos terminales, que son las especies o los taxa que forman las puntas de ese árbol, las hojitas de ese árbol, ¿sí? Ramas, que vinculan nodos internos y nodos internos con nodos terminales, ¿sí? Y el árbol está resuelto en distintos niveles. Por ejemplo, esta parte está muy bien resuelta, es una dicotomía que expresa plenamente las relaciones que se encontraron, mientras esta es una politomía que no expresa, no es una parte irresuelta del árbol que no termina de definir las relaciones de este grupo interno que se forman, ¿sí? Y acá Darwin también puso cuidado en poner algunos nombrecitos como B, C, D, A, que es lo que hoy tomaríamos como la taxonomía, ¿sí? Los nombres de los grupos que descubrimos con el análisis filogenético. Bien, este es un árbol en el que Darwin eligió su raíz, pero los árboles no tienen raíces y se tratan como esto, como redes, como networks. ¿Está bien? Y cada una de las ramas de esa network es una partición del árbol. ¿Está bien? Que divide el árbol en dos partes. ¿Sí? Importante saber que somos los investigadores los que definimos la raíz y no los datos. ¿Está bien? Los datos para componer una filogenia pueden ser de muchísimos tipos, ¿sí? Desde datos morfológicos que directamente parten de sistemas de órganos, incluso de un solo sistema de órganos, como por ejemplo datos morfológicos paleontológicos que solamente ven la osteología, hasta datos genómicos, ¿sí? Y todo mezclado, filogenómica con datos morfológicos, etc. Lo que ven acá abajo es un resultado de un análisis filogenético, es un árbol que es ultramétrico porque todas las ramas, todos los nodos terminales
existen en el presente, y por lo tanto todas las ramas, desde la raíz hasta cualquiera de las puntas, tienen en total la misma longitud, y es un árbol que está datado. ¿Ven la barra de la referencia geológica abajo? ¿Sí? Y está datado usando calibraciones fósiles y también distintos modelos de evolución molecular. ¿Está bien? Bueno, como anticipó Silvia, yo trabajo principalmente con mamíferos, así que casi toda esta charla va a estar orientada a mamíferos y algo de aves de plantas que interactúan con estos mamíferos, pero principalmente es mamíferos el tema que voy a considerar hoy. Nosotros hemos contribuido con varios colegas, estudiantes, ex estudiantes, rutinariamente hacemos trabajos filogenéticos, a veces bastante grandes como estas. Esta es una filogenia de murciélagos, ¿sí? Con 800 terminales, acá están las dos principales autoras, ¿sí? Y lo que quiero mostrar es simplemente que ya hay muchísimas filogenias grandes, que tienen muchos cientos o miles de taxa para cualquier cantidad de grupos, para casi cualquier grupo que ustedes quieran buscar para investigar. Este es uno de Chiroptera, que tenía 800 taxa en 2018, y ya hay para incluir casi 400 taxa más, ¿sí? De los 1500 especies que son los murciélagos. Bien, creo que lo más relevante de este análisis, aparte de la cantidad de taxa, es que usa muchos puntos de calibración fósil, 44 puntos de calibración fósil, que significa básicamente que hay que estudiar cada uno de esos fósiles y entenderlos desde el punto de vista de su sistemática para poder usarlo como un punto de calibración. ¿Entendido? Bueno, un poco de biogeografía, solamente voy a tocar dos aspectos. Aquí está la propuesta original de regionalización de Alfred Russel Wallace, en 1876, la distribución geográfica de los animales, ¿sí? Y la verdad que es increíble que este patrón que describió Wallace se mantenga hoy, que es lo que muestra este estudio de Kreft y Jets de 2010, basado en la distribución de 5.900 especies de mamíferos, ¿sí? Y un tremendo análisis estadístico de todas esas distribuciones como las conocemos hoy. Y realmente la única diferencia que tiene fundamental con el análisis de Wallace, ¿sí? Que se hizo a mano, es que el norte de África y el sur oeste de Asia en realidad pertenecen al ambiente, a la región afrotropical. ¿Está bien? Acá puse algunas fotos que indican las relaciones entre distintas áreas, ¿sí? Como por ejemplo el Neártico y el Paleártico a través de mamíferos como este buey almizclero, y también del cercano oriente a través de especies como el chita, ¿sí? Estamos acostumbrados a verlo en África, el chita, pero acá este es uno de los 12 chitas que quedan en Irán, 12 individuos quedan del chita en Asia, y bueno, un ambiente muy diferente, ¿no? Se pueden ver las huellas del chita en la nieve, en las montañas de Irán. Bueno, entonces tenemos un marco biogeográfico bastante sólido, para mamíferos por lo menos, similar al originalmente propuesto por Wallace. Y de mamíferos vamos a hablar, pero quiero simplemente recordarles como muy rápidamente, los mamíferos se originan al final del Triásico, ¿sí? Hace 220 millones de años, un grupo antiguo de la misma edad que los dinosaurios, ¿sí? Y hay toda una enorme diversidad de mamíferos que se llaman mamíferos mesozoicos, de un montón de grupos diferentes, ¿sí? Y lo que en esta charla vamos a estar enfocados en los mamíferos modernos, mamíferos terciarios hacia el presente, ¿está bien? Es decir, linajes que han pasado la extinción masiva del límite Cretácico-Paleógeno hace 66.5 millones de años, ¿sí? Y nosotros conocemos generalmente tres grupos de mamíferos: los monotremas, los marsupiales y los placentarios. Pero los que pasaron el límite KPG son un montón de grupos, ¿sí? Incluidos los monotremas,
que es una parte de un gran grupo, Prototeria, y varios gondonaterios, multituberculados, meridoléstidos, ¿sí? Y se van agregando algunos otros grupos de mamíferos que entraron al terciario y de los cuales solamente quedaron los que están en amarillo con restricción de distribución, ¿sí? Como son los monotrema y los marsupiales, y los placentarios que sí son cosmopolitas. Esta es una vista del el planeta desde el hemisferio sur, en este momento, en el límite KPG, ¿sí? Y lo que quiero que noten es simplemente la enorme avenida para la distribución de organismos que estaba representado por el oeste de Antártida, ¿sí? Esta es Antártida Occidental, West Antártica, ¿sí? Y estaban en conexión directa tierras como Sudamérica, Antártida, Nueva Zelanda, Nueva Caledonia y Tasmania y Australia, ¿sí? Esto es una clave para muchas cosas que vamos a ver después. Y las otras relaciones de Australia y Nueva Guinea con el resto del paleotrópico se da a través del este de Antártida, esta región, ¿sí? Bueno, en esta diapositiva nos vamos a detener un poquito más porque desde ese momento, desde el impacto del meteorito en México hace 66.5 millones de años, ¿sí? La estabilidad climática y geológica de la Tierra ha sido mínima. Ha habido muchísimos eventos geológicos y climáticos que han ido alterando de un montón de formas la distribución de los organismos y su forma de vida. Por eso me parece importante detenernos en estos eventos posteriores a la extinción masiva del límite KPG, que lo vamos a usar como informativos de posteriores desarrollos de esta misma charla, ¿sí? Bueno, acá está el límite KPG hace 66.5 millones de años, que ocurría en lo que llamamos un greenhouse world, un mundo muy caliente, muchísimo más que el actual, ¿sí? Que fue luego reemplazado abruptamente por el icehouse world, que es el comienzo de la edad del hielo, con las primeras glaciaciones en el límite Oligoceno, Eoceno-Oligoceno hace 33 millones de años, que comienza la aridificación, etc. Pero lo que quiero que noten, ¿sí?, es esta escala de temperaturas, con un máximo que aparece acá en el Eoceno, pero en realidad en el límite entre el Eoceno y el Paleoceno-Eoceno, ¿sí? En este periodo hay realmente un pico de temperatura muy breve que se ve en foraminíferos, se ve en un montón de grupos y causa la extinción que hace el recambio faunístico entre el Paleoceno y el Eoceno. Acá aumentó 6 grados la temperatura en 20.000 a 22.000 años, ¿sí? Y los niveles de carbono en ese momento no eran altos, así como estábamos creyendo hace poco, sino datos de estomas de plantas indican una cantidad de 500 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera en ese momento. Si nosotros comparamos ese aumento con lo que estamos proyectando hoy, ¿sí?, la cantidad preindustrial de dióxido de carbono es de 300 partes por millón y estamos en 400, ¿sí?, en menos de 200 años. Es decir, que estamos atravesando posiblemente por un periodo de similar impacto al que causó todo el recambio de fauna del Paleoceno al Eoceno. ¿Está bien? Entonces fíjense que se alcanza un máximo en esto que se llama el óptimo climático del Eoceno temprano, y luego la temperatura empieza a descender, ¿sí? Acá hay otro evento de gran importancia, que es la primera glaciación en Antártida, ¿sí?, que está indicada con este color celeste acá, y luego la temperatura tiene varias fluctuaciones hasta que entramos en la parte final del Neógeno, en donde hay una gran caída de temperatura, y entramos en la edad del hielo en el Pleistoceno, donde tenemos glaciación antártica completa y glaciación en el hemisferio norte. Toda esta enorme cantidad de eventos está acompañada por la geología, obviamente. Fíjense que hay muchos cambios de posición relativa de los continentes y
y con todas las derivaciones que eso conlleva en términos climáticos y de intercambio biótico. Y estas están marcadas acá con estas estrellas en distintos momentos, por ejemplo la separación de Australia de la Antártida, el impacto de la India con Eurasia, la separación de Antártida con América del Sur, y el impacto de África con Eurasia hace 17 millones de años aproximadamente, ¿sí? Y fíjense que acá hay otra información adicional sobre el lado derecho, que tiene que ver con los impactos de estos intercambios de fauna y relaciones geológicas en Sudamérica específicamente. Acá, alrededor del límite KPG, tenemos el FABI, que es el primer intercambio biótico americano, en donde entran marsupiales y placentarios a Sudamérica, ¿sí? Luego tenemos en el medio del Eoceno el ingreso desde África de primates y de roedores cardiomorfos, y luego el GAVI, que es el gran intercambio biótico americano del Plioceno, ¿sí? Con sus 4 pulsos y atos y todo el gran intercambio de flora y fauna. Bueno, esta flecha señala el primer momento en que el nivel del mar en el terciario está por debajo del actual, ¿sí? Entonces vamos a pasar rápidamente al primero de los ejemplos, patrones que tienen que ver con el proceso que se han dado durante los últimos 2 millones de años, ¿sí? Y me voy a referir a este trabajo que publicamos recientemente con Miriam Morales. Acá tienen un retrato de Miriam, ¿sí? Extinciones pleistocénicas y singularidades geográficas en felidos, ¿sí? Este es un trabajo muy, muy intenso, parte de la tesis doctoral de Miriam, y yo creo que realmente nadie más que Miriam podría haberlo hecho. Porque fíjense, tienen 31 variables craneales, 92 variables postcraneales, estudiadas para todas las especies vivientes de félidos. Pero fíjense cómo es este trabajo, ¿no? Imagínense que ustedes están en un museo y abren un cajón donde hay un esqueleto de un león, ¿sí? Tienen que armar todo el esqueleto, y si le falta una de las piezas en ese esqueleto, tienen que volver a guardar y buscar otro. Entonces es como muy difícil constituir esa base de datos, y por eso es especialmente valioso. ¿Está bien? ¿Por qué estamos hablando de este caso en particular? Bueno, todos ustedes saben que en el mundo los distintos continentes tienen ensambles característicos de félidos, de lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? En Norteamérica ustedes tienen el puma y el bobcat, y el lince canadiense; en Sudamérica el jaguar y los félidos del género Leopardus; en Asia el tigre, leopardo, etc. Son todos las regiones biogeográficas y las masas continentales tienen ensambles de félidos característicos y distintos entre sí. ¿Ok? Bueno, eso en realidad es un subproducto de lo que ocurrió durante el Pleistoceno, y vamos a mostrarlo por qué. A la izquierda ustedes ven la filogenia de Félide, de Johnson et al., de 2006, en donde ven, esta es una filogenia datada. Los félidos modernos, ¿sí?, tienen más o menos 11 millones de años de antigüedad, y en la filogenia distinguimos 8 linajes que están numerados ahí. Hermano de todos es el linaje león, Neofelis y Pantera, son los géneros, o sea, los félidos grandes, y por fuera de todos los félidos modernos están los félidos tigres dientes de sable, ¿ok? Milodontinos, géneros Milodon, Homotherium. Bueno, para estudiar este problema, ¿sí?, primero nosotros prestamos atención intensamente a la filogenia y analizamos la matriz de datos morfológicos, que es la que está representada acá, con un análisis en donde incluimos matrices externas de biomas que habitan esas especies y de clados que incluyen a cada una de esas especies, ¿sí? Esta matriz de árbol que está acá, esta es una técnica que publiqué hace un montón de tiempo, que todavía la estamos usando,
Acá, cada grupo de este árbol está codificado en base a particiones del árbol, como se muestra en este diagrama. ¿Está bien? Entonces, básicamente componemos una matriz y hacemos un análisis lineal con simulaciones de datos que nos permite reconocer cuál de estos grupos explica la estructura morfológica que tenemos en la matriz esta, que recordemos estaba compuesta por un montón de variables craneales, dentales y del esqueleto postcraneal. ¿Está bien? Ya vamos a entrar en cuáles son los patrones que encontramos con estas matrices, ¿sí? Pero todas estas flechitas que ustedes ven acá, en las cuales no voy a entrar en mucho detalle, ¿sí? Son clados en donde encontramos una relación significativa con la matriz morfológica, y son un montón de lugares en el árbol, ¿sí? En lo que me voy a concentrar en esta diapositiva es en que todos estos linajes no han sido estáticos geológicamente, no han estado siempre en la misma región, sino que ha habido un montón de intercambio entre distintas regiones distintas regiones geográficas y masas continentales. Eso está resumido en este pequeño mapa que tenemos acá a la derecha abajo. El primer gran intercambio intercontinental fue hace 8 millones de años desde Eurasia hacia América. El segundo gran intercambio desde América hacia Eurasia, y luego desde Eurasia a Norteamérica de vuelta, y desde Norteamérica a través del Estrecho de Panamá hacia Sudamérica hace aproximadamente 2,7 millones de años en el marco del gran intercambio americano, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los linajes se han originado en distintas regiones del globo, pero la geología ha permitido un fluido intercambio en distintos momentos de esos linajes que se encuentran representados en distintos lugares del mundo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos patrones morfológicos que con Miriam pudimos descubrir? Un análisis como este lo que nos muestra es la identificación de un montón de morfotipos que son estadísticamente significativos y están acá indicados con polígonos, ¿sí? Todos estos que tienen letras y números son estadísticamente significativos, distintos de los demás, y por lo tanto los tomamos como morfotipos. Por ejemplo, este es el F, es el morfotipo del león y del tigre, ¿sí? Este es el de los linces, este que está acá como B, y lo que hicimos fue tratar de ver si, aparte de toda esta gran comunicación entre distintas partes del globo, también teníamos evolución dentro de cada masa continental que indicase convergencia morfofuncional. Y para eso aplicamos un análisis de Staton, publicado en Evolution 2015, que lo que hace es identificar en estos patrones cuáles son los grupos o los taxa que se pueden considerar convergentes morfológicamente, ¿sí? Para eso se superpone el árbol sobre este morfoespacio conformando un filomorfoespacio, ¿sí? Y el test de Staton lo que busca es ver si, por ejemplo, grupos putativos como este del leopardo de las nieves y el puma se pueden considerar convergentes de una manera estadística. Bueno, justamente lo remarco porque, fíjense, estas flechas lo que hacen es mostrar la trayectoria filogenética dentro de este morfoespacio. El puma y el leopardo de las nieves ocupan casi el mismo lugar en este espacio y son convergentes de una manera estadísticamente significativa. Esto es algo que se viene viendo desde hace mucho tiempo, desde la década del 70, se ha propuesto que estas dos especies eran rupícolas, quiere decir habitantes de montañas, ¿sí? En origen. Y acá este resultado muestra justamente que son convergentes, así como el león y el tigre lo son, acá en este otro grupo, ¿sí? Entonces encontramos grandes cantidades de intercambios intercontinentales y en distintos continentes grandes convergencias como la del puma
y el leopardo de las nieves. Toda esta lista son de convergencias. ¿Está bien? Bueno, continuando. ¿Se acuerdan que habíamos establecido una serie de morfotipos? Bueno, en este gráfico lo que estamos tratando de hacer es ver cuál es la representación de todos esos morfotipos en distintas regiones, grandes regiones biogeográficas del mundo y en distintas grandes masas de tierra en el mundo. ¿Está bien? Pero esta vez incluyendo lo que conocemos de fósiles. Le voy a poner un ejemplo acá con la región neotropical. ¿Está bien? Todo lo que está lleno, ¿sí? Esto acá en verde, 1, 4, 6, ¿sí? Son regiones del morfoespacio con morfotipos que conocemos, que habitan hoy la región neotropical, y el de el morfotipo de los félidos grandes, ¿sí? Está con estas líneas cortadas porque conocemos fósiles, particularmente de leones, en la región neotropical, ¿sí? Se pueden sorprender de algunas cosas cuando empiezan a estudiar datos paleontológicos. Por ejemplo, que el león fue la especie de mamíferos más distribuida en todo el mundo, ¿sí? Bueno, entonces, en distintas regiones, oriental, neotropical, tropical, africana, ¿sí? Faltan en los ensambles modernos un montón de morfotipos que no están representados, pero cuando superponemos la información de fósiles, ¿sí? Encontramos que aparecen morfotipos que ya están, que sí están representados cuando consideramos un espacio de tiempo mayor que el presente, ¿sí? Entonces, más allá del Pleistoceno, ¿sí? Por ejemplo acá, en la región paleártica, se agregan 3 morfotipos, ¿sí? Y cuando vemos las grandes masas continentales, como las que están en la fila de abajo, Eurasia, las Américas y África, más el sudeste de Asia, etc., lo que encontramos es que todos los morfotipos están presentes, y que los que no están presentes en algunas regiones en particular se debe a 2 motivos. Uno de los motivos, extinciones pleistocénicas, ¿sí? Y el otro de los motivos, singularidades geográficas. Por ejemplo, en África nunca aparentemente hubo el morfotipo rupícola, porque África no tiene ningún gran desarrollo de cadenas montañosas. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el patrón que emerge? ¿Sí? Pre-Pleistoceno, la gran mayoría de los ensambles locales de félidos eran muchísimo más parecidos entre sí de lo que nos parecen hoy. Es decir, que las extinciones pleistocénicas lo que han causado es un gran empobrecimiento de algunos de esos linajes que los hacen hoy todos para ser muy diferentes unos de otros, ¿sí? Entonces, lo que hoy vemos en el presente de los ensambles globales de félidos es una pálida muestra de lo que fueron previo al Pleistoceno. Entonces, bueno, vamos a poder ir haciendo algunas conclusiones parciales, ¿sí? Principalmente centrándonos en esta segunda conclusión, ¿sí? De estos 8 linajes y 9 morfotipos que pudimos reconocer hasta el inicio del Pleistoceno, todos estaban más o menos, casi todos estaban muy representados en los distintos ensambles continentales, que eran muy similares entre sí y debido a 2 procesos. Lo que pudimos demostrar estadísticamente como convergencia morfofuncional, por ejemplo, entre el puma y el leopardo de las nieves, y las migraciones intercontinentales que son muy fáciles de inferir en base al árbol de la distribución geográfica de los distintos grupos. Por ejemplo, el pasaje de guepardos, que son originarios de Norteamérica, a Eurasia y a África, ¿sí? Incluso el pasaje de los pumas, de Norteamérica a Sudamérica y de Norteamérica a Eurasia. ¿Está bien? Bueno, hay excepciones como ensambles incompletos que son atribuidos a singularidades de esas masas continentales, ¿sí? Por ejemplo, África o Sudamérica, ¿sí? Incluso algunas barreras a la dispersión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que han producido las extinciones pleistocénicas en particular? Resultaron en ensambles continentales actuales que son únicos y que son, digamos así, irreconocibles respecto a los ensambles de los que provienen. Los patrones que observamos hoy son muy nuevos y son realmente poco
similares a los que primaban antes de entrar en la edad del hielo. ¿Está bien? Y otros félidos, como los tigres dientes de sable, replican casi exactamente este patrón de distribución cosmopolita, y bueno, ellos finalmente se extinguieron por completo. ¿Está bien? Bueno, vamos a entrar al segundo tema, que yo le llamo de un plazo medio, y más o menos estamos en el Mioceno medio, hace unos 17 millones de años, con una interacción que es la que yo estudié más, que es entre murciélagos frugívoros del Nuevo Mundo y sus plantas, ¿sí? El que está retratado acá es Ted Fleming, muchos quizá lo conozcan, eh, y yo creo que este es mi trabajo favorito de todo lo que él hizo y de mucho de la ecología: oportunismo versus especialización en la evolución de las estrategias tróficas de los murciélagos frugívoros neotropicales, ¿sí? Ted Fleming había estudiado esta especie que ustedes tienen acá, que es Carolia especillata, con enorme precisión, pero también tomó datos de un montón de otros murciélagos, y estudiando una serie de datos bastante complicada y muy parchada, muy poco precisa. Sin embargo, tuvo el ojo para encontrar estos dos patrones, ¿sí? Especialización en grandes grupos de plantas por parte de géneros de murciélagos diferentes, ¿sí? Este era el patrón principal. Artibeus, especialista en moráceas, es decir, Ficus cecropia, ¿sí? Carolia, especialista en piper, como en estas imágenes que ven tomadas por Merlin Tuttle. Y Sturnira, especialista primariamente en Solanum, pero también en piper. Y como en el Neotrópico hay muchísimas otras especies de plantas consumidas por murciélagos, se le encontró que estaban siendo consumidas por quirópteros de una manera oportunista estacional. Pero esos frutos eran quiropterócoros, tenían síndrome de dispersión por murciélagos, como por ejemplo estos que están listados acá: ¿sí? Spondias, que es una anacardiacea; Quararibea, que es una malvácea; Calophyllum, que es una clusiácea; Dipteris, que es una fabácea, y muchas más en distintas familias de plantas. Bueno, con Eli Calco, que la recordada Eli Calco, que está aquí retratada en su ambiente natural, que es Barro Colorado en Panamá, estudiamos un gran ensamble de filostómidos en Panamá. Disponíamos de 3.800 muestras de dieta, y lo que hicimos es poner a prueba las ideas de Fleming con un dataset muy grande, pero local, ¿sí? Y bueno, acá están algunos de los resultados, y principalmente lo que nosotros obtenemos es una contundente confirmación de los patrones que había descubierto Fleming, pero extendiendo esos patrones ya no solo a los géneros, sino a grupos, ¿sí? A grupos más grandes. Sí, acá están los géneros. Fíjense, esto es una comparación del cladograma molecular que había disponible en ese momento con el fenograma de la dieta, ¿sí? Y los números indican grupos que son parecidos entre ambos esquemas, ¿sí? Y nuestra extensión fue desde el género Artibeus hacia Stenodermatini, ¿ok? Esto, ¿qué es lo que hace directamente y de manera muy importante? Nos retrocede en el tiempo un montón de millones de años. Y esta es la parte importante. Nosotros pusimos a prueba estas ideas en una escala temporal y espacial mucho más grande, en una revisión que hicimos con Mariano Sánchez sobre la estructura trófica de los frugívoros, pero en un análisis donde tomamos la gran mayoría de los buenos estudios de comunidades de murciélagos de dieta que existen, 24 localidades distribuidas en muchas partes del Neotrópico, y 14.500 registros de dieta, ¿sí? Y exploramos principalmente dos aspectos. El primero, la estructura de la dieta, que otra vez confirma ampliamente lo que Fleming había propuesto. Y este otro aspecto es cuando ustedes hablan de un grupo como filostómidos, que sabemos que tienen un origen amazónico, y la mayoría de los estudios de dieta son amazónicos o tropicales. ¿Qué pasa con
las regiones subtropicales que tienen mucho menos diversidad, ¿sí? Entonces hicimos un análisis de ese tipo y lo que vimos es que estos desplazamientos que ven acá, que es que en regiones subtropicales las especies de murciélagos se mantienen fieles a su dieta, aún con muchísima menos diversidad. No cambian a otras especies, sino que se mantienen ajustadas a su dieta de, por ejemplo, en Esturnera, de Solanum y de Piper, en Carolia, de Piper principalmente, ¿sí? No son muy flexibles. Y lo que hicimos en términos de profundizar temporalmente este patrón es, aplicamos el mismo análisis que anteriormente les había explicado para anfélidos, y encontramos que estas ramas en negro son los principales grupos que resultan significativos para explicar la dieta, ¿sí? En este árbol datado de filostómidos, lo que nosotros podemos ver es que los grupos principales de frugívoros, que estoy señalando acá, Carolia, Rhinófila, Sturnera y todos los estenodermatinos, ¿sí?, estaban presentes durante este momento del medio del Mioceno, que se conoce como el óptimo climático del medio del Mioceno medio. Yo no me imagino qué cantidad de energía había disponible ambientalmente, pero era muchísimo. Con lo cual estoy diciendo que eh, todos estos grupos se originaron en ese momento y que podemos trazar esta dieta especializada a los por lo menos 17 millones de años de antigüedad. Eso que nosotros podemos ir a muestrear acá, por ejemplo, estoy ubicado en Tucumán, acá en las yungas tucumanas, y obtener muestras de dieta, identificarlas, tienen en realidad una antigüedad de 17 millones de años. Y lo más impactante de esto es que, fíjense, esto evolucionó acá en el Amazonas, fíjense el aspecto que tenía el Amazonas. Había muy poca elevación andina, había un enorme sistema de humedales. El Amazonas evacuaba hacia el Caribe y no hacia el Atlántico, ¿sí? Era un mundo diferente en términos geológicos, ¿sí? En ese mundo se originó esta interacción y luego esa interacción continuó a pesar de todo. Cualquier cambio geológico, baja de temperatura, pasar por la edad del hielo, y se mantuvieron fieles a su mutualismo, ¿sí? Todo este grupo son murciélagos fitófagos que taxonómicamente se conocen como nulicauda, ¿sí? Y se originan acá, más o menos en el límite entre el Oligoceno y el Mioceno. Y en esa época también hubo un gran incremento de temperatura, que es el low, el que se conoce como el calentamiento tardío del Oligoceno, ¿sí? Pero claro, ustedes pensarán, yo estoy encontrando coincidencias, ¿sí? Lo cual es verdad. Esto representa un problema para este enfoque de investigación, pero fíjense que no fueron los únicos que se originaron acá en el low, ¿sí? Este otro grupo, del que había hablado al principio, el de murciélagos fitófagos paleotropicales en la familia Theropoideae, que tiene 200 especies, ¿sí?, se originó, según nuestra filogenia datada, la gran filogenia que les había mostrado al principio, hace 25 millones de años, o sea, durante el Low. ¿Qué quiere decir esto? Murciélagos frugívoros en Sudamérica y en Asia, originándose al mismo tiempo durante un periodo de calentamiento global, ya empieza a ser una coincidencia más interesante. ¿Está bien? Bueno, analizando un poquito más estas interacciones, fíjense qué es lo que podemos tratar de entender en cómo se ensamblan estas interacciones, ¿sí? Y lo más interesante de todo es que las plantas preceden en mucho, en antigüedad, a los murciélagos, ¿sí? Fíjense, acá está Piper con Carolia, ¿sí? Y la antigüedad de Piper es de 111 millones de años y de los Piper neotropicales de 76 millones de años. Y los dos grupos de Piper que utiliza Carolia tienen 45 y 44 millones de años, mientras que Carolia tiene 8 millones de años, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que simplemente Carolia ingresó en una interacción que ya existía. Exactamente lo mismo con los murciélagos que comen ficus.
los que comen higos, ¿sí? Los ficus y sus dos grupos principales, Pharmacosycia y Americana, se originaron, ¿sí?, mucho antes de los estenodermatinos, ¿sí? Entonces, y especialmente Ficus se originó, su particular sícono, por otra interacción diferente, ¿sí?, que es la de sus flores con este grupo de avispas, Agavonidae y otros, ¿sí? De manera tal que no hay mucha relación entre los estenodermatinos, que son este grupo, y el resto de los murciélagos. Los murciélagos son los que se ingresan a una interacción que ya existía. Lo mismo con las turnidas, ¿sí? Pero entonces, ¿quién estaba sosteniendo esta interacción? Bueno, probablemente otros mamíferos, como marsupiales, ¿sí?, como este Calodromis que está acá, o primates, ¿sí? Entonces, como grandes conclusiones de este plazo medio, lo que tenemos es que confirmamos las ideas de Fleming a escala neotropical. Esta estructura de interacciones tiene por lo menos 17 millones de años. Las plantas son mucho más antiguas y los murciélagos más jóvenes. Y una vez que se unieron en una interacción mutualista, esa interacción sobrevivió a cualquier cambio geológico, climático, ¿sí? Y tiene por lo menos 17 millones de años de antigüedad. La última, lo que llamamos el plazo largo, es una posible relación entre este marsupial, Dromiceps scleroides, y este muérdago, el Tristerix corymbosus, que es una relación mutualista descrita en un hermoso paper en el año 2000 por Guillermo Amico y Marcelo Eisen, y que ellos luego extendieron estos estudios con una linda serie de trabajos posteriores, ¿sí? Este marsupial consume los frutos de Tristerix, es el único dispersor, y al hacerlo, al consumir el fruto, luego lo deposita en estas ramas, y este muérdago, que es una hemiparásita de las plantas leñosas, germina y se establece en las nuevas plantas, ¿sí? Entonces lo que básicamente quería era aplicar este mismo procedimiento a esta interacción, que es entre solamente dos interactores, sino entre muchos, ¿está bien? Y para eso, investigando un poquito lo que pasaba con los marsupiales, que es un grupo que yo estudio mucho, acá está la rama de Microbioteria, que es la familia, el orden de Dromiceps. Fíjense que la rama de Dromiceps tiene 69 millones de años, una rama muy antigua, cretácica, y Dromiceps es el hermano de todos los australidelfos, de todos los marsupiales de Australia y Nueva Guinea. Entonces, la hipótesis más fuerte es que desde Sudamérica, ¿sí?, emigraron marsupiales a través de Antártida hasta Australia, ¿sí? Y ese periodo de tiempo tiene que haber sido seguramente durante el Paleoceno, ¿sí? Porque luego se corta la relación entre Antártida y Australia, ¿sí?, aproximadamente hace 55 millones de años. Esto por el lado del marsupial, entonces, ¿sí? Y por el lado de las ligas, es decir, los muérdagos, que son los dispersados, ¿sí? Bueno, aproveché esta reciente filogenia de Liu et al., en donde aparece la posición de Tristerix corymbosus en el lugar esperado, en la tribu Citacante, que tiene una datación, ¿sí?, de 47 millones de años. Este nodo 6 en una gran filogenia de lograntáceas, ¿sí? Y también encontramos al hermano de Tristerix, que es Ligaria, y está incluido en un grupo cuya biografía vamos a ver en un momento, ¿sí? La separación con Ligaria es de hace 33 millones de años, ¿sí?, en el límite Eoceno-Oligoceno. En este mismo paper, el análisis biogeográfico de la familia Lograntaceae completa, acá está el grupo del que nos estamos ocupando, muestra que son todos americanos, pero por fuera tenemos una reconstrucción de Australasia. Es decir, que los americanos, como Tristerix, se originaron en Australasia y debieron pasar por algún lado
muy probablemente por Antártida hasta Sudamérica. Entonces el punto es si este pasaje pudo darse a través de marsupiales, ¿sí? Porque, volvemos a las diapositivas anteriores, cuando incluimos fósiles en esta filogenia, hay una cierta posibilidad muy interesante de que los marsupiales sudamericanos microbiotéridos hayan venido de Australia hacia Sudamérica siguiendo este camino, ¿sí? Bien, entonces el problema acá es que no dan los tiempos. Ligaria es una especie dispersada por aves, exactamente igual que toda la tribu Sitacante, ¿sí? Y la separación de Ligaria con Tristerix es de apenas 33 millones de años, de manera que esa separación ocurrió en Sudamérica, ¿sí? Lo que Tristerix tenga de relación con un mamífero como Dromaeosaurus es local sudamericano. ¿Está bien? Eso no es una conclusión nueva, esa es una conclusión a la que ya había arribado el grupo de Amico y de Eisen, pero el punto que a mí me interesa es que es de alguna manera se da de forma inversa al caso de los murciélagos fitófagos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la planta la que empieza a utilizar a un animal que ya está disponible en el ambiente desde hace muchísimos millones de años, ¿sí? Y para mí este punto es importante porque toca sobre el debate de quién es el que gobierna la interacción, ¿sí? Si la interacción es bottom-up, o sea, gobernada por plantas, o la interacción es top-down, gobernada por los animales interactores, ¿sí? Y acá tenemos casos que apuntan a una y a otra hipótesis, ¿sí? En general, como conclusiones de largo plazo, tenemos que eventos a gran escala, ¿sí? A nivel geológico y climático, marcaron un planeta que hoy sería desconocido para nosotros, ¿sí? Y muchas de esas interacciones pueden haberse formado en un planeta súper caliente y de una geología y de una geografía desconocida. Y algunas de esas interacciones han perdurado hasta hoy a pesar de todo, ¿sí? La pista de muchos procesos ecológicos y biogeográficos, ¿sí? Se va perdiendo en el tiempo profundo, ¿sí? Porque la historia se sobreescribe con eventos nuevos y se acumulan esos eventos nuevos por millones de años, ¿sí? Entonces, la cuestión es que para poder describir esta historia evolutiva y ecológica de cómo se ensamblan estos patrones que conocemos hoy, ¿sí? Eh, podemos utilizar la metáfora del palimpsesto, ¿sí? ¿Qué son los palimpsestos? Son simplemente textos antiguos que se borraron para escribir una historia nueva encima, ¿sí? Pero con los enfoques como este, podemos utilizar la tecnología que usan para leer el viejo texto, ¿sí? Como por ejemplo láser y otras cosas, es decir, las filogenias y de estas formas de encarar los problemas pueden revelar los patrones ocultos o que han sido sobrescritos por los nuevos, ¿sí? Bueno, entonces, estas reconstrucciones de base filogenética, que están informadas por paleobiología, son la base para entender en qué condiciones se originaron los ensambles presentes y las interacciones presentes, y nos dan pistas sobre cómo cambiaron a través del tiempo. Bueno, con esto termino, y bueno, otra vez muy agradecido de la invitación, y quedo abierto para preguntas, si alguno de ustedes sigue curioso sobre alguno de estos temas. Estoy haciendo tarea acá arriba. Bueno, muchas gracias, Norberto. Mariano, ¿vos vas a estar leyendo las preguntas? Sí, por ahora no tenemos preguntas en el chat. Queda un par de minutos. Sí, Bueno, entonces si no tienen problema, lo voy a aprovechar para introducir un pequeño estudio hacia el final, mientras se escriben las preguntas, si hubiese alguna, si es posible. ujú, claro que sí. Quedan 4 minutos. Bueno, perfecto. Entonces, mientras algunos se plantea alguna pregunta sobre esta charla, lo que quería era mostrarles un trabajo que me ha resultado muy interesante en un lugar separado completamente de nosotros, ¿sí? Que es este.
Y quisiera comentarles porque me parece que es muy importante porque unifica todo, de alguna manera, lo que estamos estudiando en distintas disciplinas, ¿sí? Fíjense, en este trabajo que es de este año, de Heritage y colaboradores en PeerJ, eh, estudian a este pequeño animal que se consideraba eh, sin datos, ¿sí? Este Senji es un afroterio, un pequeño musaraña elefante, que los últimos registros de este animal eran del año 1968, ¿sí? Y entonces ya han pasado 50 años y estábamos muy cerca de declararlo extinto, y un grupo de investigadores fue aquí al Cuerno de África a tratar de ver si estaba y a investigarlo un poco. No solo lo encontraron, sino que hicieron un estudio morfológico espectacularmente detallado, ¿sí? Una filogenia donde está todo Afroteria, todo este árbol, ¿sí? En donde ubica a datos nuevos de esta musarañita como distinto del género Elephantulus, en donde había sido incluida originalmente, hermana de Petrodromus y de Petrosaltator, y fíjense que no forma parte de ese grupo y se ha descrito un género nuevo para tener a esta especie, y esto con datos moleculares muy buenos. Han hecho un estudio biogeográfico que muestra que hace 20 millones de años que esta especie se separó de todo el resto de las distribuciones africanas que tenemos para instalarse acá en el Cuerno de África, ¿sí? Que desde hace 5,14 millones de años en promedio esta especie está aislada en esta región, ¿sí? Y que no solo está acá presente, sino que esta es su distribución potencial y que hay muchas oportunidades para conservarla a lo largo de esta costa. ¿Por qué lo tomo este trabajo en especial? Porque me parece que une todo, une la filogenia, la morfología, el hábitat de la especie, su biogeografía, sus posibilidades de conservación para el futuro en el antropoceno. Y esta es la clase de trabajo que me encanta y que quería compartir con ustedes porque realmente lo que hace es eh, borra las barreras entre disciplinas y nos deja trabajando en una verdadera ciencia de la biodiversidad. Excelente, Norberto. Tenemos tres preguntas. Bueno, Bueno, adelante. además de que Victoria Marchesini dice excelente, dice Natalia Pérez Arguindí, muchas gracias. Mencionaste que era posible que los microbioterios hubieran llegado a América del Sur a través de Australia. ¿Nos contaría un poquito sobre esto? Esa es una primera pregunta. Bueno, contesto brevemente. Cuando incluís fósiles en la filogenia de marsupiales, dromiceps y otros microbioterios aparecen anidados dentro de Australidelfia. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente se originaron en Australia y volvieron a través de Antártida y se establecieron en Sudamérica. Es posiblemente un grupo australiano o australo-antártico que se estableció también en Sudamérica y sobrevivió solamente acá, en Sudamérica. Si ustedes quieren practicar similitudes y ven una foto de Burramis, que es un diprotodonte marsupial, no van a poder distinguirlo de un Dromiceps. Es increíble la similitud que tiene. Ok, entonces mira, te leo las dos últimas, Y adelante. que ya no nos queda tiempo. Laura Shadjian dice que si incorporaste los primeros homínidos moldeando la extinción y movimiento de estas especies, me refiero a tu primera parte de la charla, y la otra, Mario Botin, dice, si hay sobreescritura de la historia, ¿es problemático el principio de parsimonia? O sea, Bueno, dos sí. cosas un poco... Eh, bueno, como dije, para la primera pregunta, yo soy profesor de biogeografía y considero bastante la cuestión de homínidos porque hay una clase en nuestra materia que es biogeografía del género Homo. No está incluido en estas conclusiones, pero el género Homo viene interviniendo de una manera bastante fuerte desde hace por lo menos 4 millones de años con el ambiente africano primariamente, pero no está incluido efectivamente en esta charla. Pero podemos hacer una muy buena sobre género Homo. Sobre la última, el criterio de parsimonia no fue aplicado en ninguna de estas filogenias, son todas filogenias bayesianas en general,
y en realidad no sería muy importante porque cuanto más datos, más parecidas son las filogenias de todo tipo, con cualquier método, ¿sí? Estas son todas filogenias con muchísimos datos, ¿sí? Creo Excelente, que Norberto. Muchísimas gracias. contesto por el Bueno, momento. Bien. Bueno, gracias a usted por la invitación y bueno, supongo que ya terminamos. gracias, Norberto. Bueno, ahora ya damos por terminada esta sesión. Acuérdense que viene ahora la conferencia de la doctora María San Martín sobre residuos urbanos. Y después no se olviden de visitar los pósters, están siempre disponibles, pero bueno, después de la conferencia van a estar disponibles los autores y autoras para preguntas, ¿no? Bueno, Bueno, muchas muchas gracias, gracias, yo me Norberto, despido, hasta Mariano. luego. Gracias. Muchas gracias.